Bienvenidos a Polska Podcast, un espacio del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Hoy hablamos de Rafał Milach, uno de los fotógrafos polacos más relevantes de la escena internacional, y de su exposición Refusal, Second Fracture, presentada en la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro del programa oficial Foto España 2026, que podrá visitarse hasta el 27 de septiembre y que nadie debería perderse. La muestra propone un recorrido por los mecanismos de construcción, difusión y fractura de los relatos oficiales en Europa del Este. A través de series como The Winners, donde Milach retrata a ciudadanos convertidos en símbolos del éxito y la propaganda estatal en Bielorrusia, junto a vídeos, murales, banderas y materiales del Archive of Public Protest, el artista analiza cómo las imágenes pueden ser utilizadas por el poder, pero también reapropiadas como herramientas de resistencia colectiva. Bueno, y para hablar de esta exposición estamos con Juan Varela, subdirector de Foto España, máster en Gestión Cultural, licenciado en Periodismo, en la actualidad subdirector de Foto España, Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, y antes responsable de producción de otros proyectos de la fábrica, como Madrid Design Festival. Además es el co-creador y codirector de Foco, Festival de Fotografía da Coruña, desde el que también impulsa el Premio Editorial de Fotografía Documental Galega. Y previamente a todo eso, fotógrafo de prensa en Galicia durante más de una década. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en Polska Podcast con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Y para contarnos esta exposición tan interesante. Bueno, teniendo en cuenta que esta edición de Foto España reúne alrededor de 100 proyectos expositivos, cuéntanos qué encontrasteis en la mirada de Rafał Milach que hizo que esta exposición fuera una de tus apuestas más personales. Tenemos entendido que ya conocías su trabajo. Conocíamos su trabajo porque la trayectoria de Rafał Milach, y que me perdonen los oyentes polacos la pronunciación si no es la más correcta, se había cruzado anteriormente con la trayectoria del festival. Él mismo nos contó que a principios de los años 2000, cuando ninguno de los miembros actuales del equipo del festival formaba parte de él, pues Rafał se acercó a Madrid, se trasladó a Madrid y aquí descubrió que numerosas sedes y centros culturales, numerosas galerías de arte estaban señalizadas en amarillo, que es ese color que nos identifica, y descubrió que existía Foto España. Así que investigó, todavía no estaba tan popularizado el uso de los teléfonos móviles, pero descubrió que detrás de Foto España está una empresa privada que se llama La Fábrica, y se acercó hasta las oficinas con su portfolio debajo del brazo para presentarlo a mis antiguas compañeras. Una de ellas, Ana Berruguete, se sorprendió con las fotografías, las imágenes que le mostraba, y consiguió que Rafał expusiese al año siguiente en Foto España dentro de nuestro Festival Off, que es la red de galerías de arte que cada año se suman a nuestra programación para dotarla de frescuras. Son galerías que tienen un componente comercial, no así el resto del festival. Somos un festival, una feria, pero sí que incorporamos a estas galerías. Rafał participó en una de ellas y posteriormente, ahí ya sí que estábamos Mayra Vilela y yo como miembros del equipo del festival, participó en Descubrimientos, que es nuestro visionado de portfolios. Esta es una actividad que permite a fotógrafos que quieren iniciarse en el circuito artístico presentar sus trabajos a galeristas, comisarios, responsables de centros de arte. Cada año, entre los participantes se escoge un trabajo ganador para que protagonice una exposición al año siguiente. Lo cierto es que Rafał no ganó en esa edición, pero nos gustó mucho su trabajo y le invitamos a que protagonizase un taller también dentro de nuestro campus Foto España. Además, él, y esto ya es una anécdota más personal, fue nominado a ingresar en la agencia Magnum en 2018, al mismo tiempo que Lua Ribeira, que es una fotógrafa gallega amiga que participó en este festival que hago en Coruña, Foco. Así que seguimos muy de cerca, ¿no?, su evolución hasta que fueron miembros de pleno derecho en 2023. Así que con todo, en un encuentro un poco informal el año pasado, celebrando otra exposición, que en un cóctel, hablando con las componentes del equipo del Instituto de Cultura Polaco, nos permitieron soñar a qué fotógrafo nos gustaría invitar este año de esta procedencia, y sin duda pues dijimos a Rafał. Qué bien. Bueno, el lema de esta edición es precisamente volver a imaginar. En un contexto en el que la fotografía ha sido históricamente instrumentalizada, y ahora hablaremos porque tiene mucho que ver con la obra de Rafał Milach. ¿Qué crees que puede hacer hoy para expandir sus posibilidades críticas, documentales o poéticas de cara a construir otros mundos posibles? ¿En qué punto está ese trabajo? Pues estamos en un punto en el que quizá ya no
tan necesario producir nuevas imágenes. Seguro estamos todos hartos de escuchar que vivimos en un mundo, ¿no?, sobresaturado de fotografías y de imágenes, que vivimos rodeados de impulsos visuales. No es tan necesario, digo, quizá crear nuevas imágenes como sí enseñarnos a leer las ya existentes de otra manera. Y aquí es muy importante el trabajo de Rafal, ya no entendido como documentos, como espejo de la realidad, pero las imágenes circulan masivamente, en ocasiones descontextualizadas o resignificadas o directamente manipuladas. Por eso ya no es tan importante quizá, ¿no?, documentar una injusticia como sí entender qué discursos visuales son los que hacen posible y perpetúan esa injusticia. Ahí es muy importante, como digo, el trabajo de Rafal, que nos invita a cuestionar las imágenes que proceden de discursos hegemónicos. Es muy curiosa esta exposición, estas fracturas, digamos, que componen sus fotografías, se convirtieron en el punto de partida de esta instalación, que básicamente consiste en poner en escena los gestos de resistencia y de protesta en Europa del Este en torno a diferentes cuestiones, como la solidaridad en Ucrania, los derechos de las mujeres, las protestas de trabajadores LGTBIQ+, y el Estado de Derecho, ha dicho el mismo fotógrafo. Es muy curiosa la exposición porque refleja también una serie de fotografías que son como los ciudadanos ejemplares, ¿no?, que se elegían en Bielorrusia, y cómo esa fotografía, que podría ser algo propagandístico, de repente se convierte en algo que tiene mucho más que ver con la protesta o con la resignificación de esas fotos, ¿no? Sí, al final los códigos que utiliza la propaganda y la resistencia muchas veces son los mismos. Claro. Lo único que hay que hacer es efectivamente resignificarlos. En la exposición se abre con un mural en el que, como bien dices, Rafał, que sí, trabajó en Bielorrusia para un medio público, y le tocaba fotografiar a las personas que el gobierno determinaba que merecían ser honradas de esta manera, por ser a veces situaciones muy bizarras, por ser la mejor imitadora de Jennifer López, pero también por ser la mejor madre de familia numerosa, la mejor bibliotecaria o el mejor conserje de edificio. Pues con estas fotografías se componen esta especie de murales honoríficos en los que Rafal se acerca ya con cierta ironía, por ejemplo, a la bibliotecaria, la fotografía detrás de un flexo que le tapa, de una luz que le tapa los ojos, o a esta madre de familia numerosa, pues en vez de con sus hijos, la fotografía con un pavo real, con el que también convive, con el pavo en brazos. Y hay incluso una que, digamos que la persona a la que iba a fotografiar se negó a fotografiarse, con lo cual es una fotografía vacía, podríamos decir, ¿no? Se negó a pesar de las presiones de sus superiores, y Rafal lo que hace entonces es fotografiar el espacio vacío de la persona. Y una encima la exposición abre una brecha en el muro donde se exponen el resto de fotografías que componen el mural, y esta imagen la traslada a la parte de atrás, ¿no?, indicando esa pequeña brecha disidente que se abre en el sistema, como la imagen puede ser también un contrapeso a esos discursos que intentan legitimar el poder. Qué interesante. Bueno, Milaj, además es fotógrafo, además de fotógrafo, también es investigador, pedagogo y activista, ¿no? En la rueda de prensa previa a la inauguración subrayó que habla no solo como artista o documentalista, sino como un ciudadano preocupado por las derivas autoritarias que estamos presenciando en distintas partes del mundo. Su compromiso abarca Bielorrusia, ya lo hemos citado, Ucrania, Palestina, los derechos de las mujeres, los refugiados y las comunidades LGTBIQ+. ¿Cómo valoras o cómo se valora desde Foto España este papel del artista como alguien que participa activamente en la sociedad y que defiende otras causas? Pues quizás es la parte más interesante del trabajo de Rafal. Puede que en ocasiones tengamos una idea del artista como que está ensimismado en su estudio, ajeno a lo que pasa en el mundo. En su caso es todo lo contrario. Está a pie de calle documentando todos estos movimientos sociales y formando parte activa de ellos, porque los traslada las voces de la calle al espacio expositivo, diluye esa frontera entre la calle, entre el espacio público y el espacio museístico, convirtiendo su testimonio en altavoz de las situaciones a las que da voz. Entonces no se convierte en un simple observador, se convierte en un ciudadano que toma parte activa del discurso democrático. Claro. Es muy curioso cómo la fotografía, y como en este caso la fotografía de Milaj, nos ayuda a distinguir entre información y manipulación, ¿no? En ese límite.
Y es muy interesante que ahora mismo que tal vez uno de los grandes peligros para la fotografía sea la inteligencia artificial, ¿no? Sea la propia fotografía la que nos enseñe también la diferencia entre la verdad y la manipulación, ¿no? Sí, él quizá también, esta es una parte muy interesante de su trabajo, no diferencia, ¿no? Esa dicotomía entre imagen puramente documental e imagen propagandística. Como comentábamos anteriormente, al final utilizan los mismos códigos en muchas ocasiones, como en el caso de este mural, como en el caso también de los medios de comunicación, de la prensa. Él también forma parte del colectivo, como decías al principio, del archivo de protestas públicas, y han creado un periódico que se edita desde el año 2022. Llevan ya 10 números editados en los que se hacen eco de todas estas protestas también, haciendo que permanezcan en el tiempo y más allá del espacio en el momento en el que se producen, ¿no? Se convierten en un altavoz, con lo cual prevalece la evidencia de lo que está ocurriendo y sirve de contrapeso al discurso gubernamental. Y es fundamental en nuestro tiempo que sepamos también diferenciar estas imágenes de las que nos intentan ofrecer manipuladas, ¿no? También están tan de moda las fake news. Creo que es muy importante. Una de las carencias que tenemos en estos momentos en España, en Polonia, en toda Europa, en todo el mundo, es la necesidad de la alfabetización visual como herramienta necesaria para la prevalencia de las democracias. Absolutamente. Está muy vigente ese mensaje, o sea, quiero decir, son fotografías hechas hace tiempo, tal vez en otro lugar, en Europa Central, Europa del Este, pero ¿qué crees que el visitante español puede encontrar en esta exposición? Pues más allá de ser imágenes que reflejan una situación en Polonia o su vecina Ucrania o Bielorrusia, refleja y retrata situaciones que se están produciendo en toda Europa, el auge de los totalitarismos o la fragilidad de las democracias, también esta manipulación constante de las imágenes a través de redes sociales. Así que el espectador se va a encontrar con todos estos temas que están de plena actualidad y nos permitirá acercarnos también a la denominada Europa Central y Europa del Este de una manera que va mucho más allá de los grandes titulares con los que nos suelen mostrar los medios a estos países, ¿no? Siempre referidos a conflictos geopolíticos o crisis y demás. Qué interesante que haya muchas exposiciones de Foto España que van más allá de lo puramente artístico para entrar un poco en el tema de contenido ideológico y que es tan importante, ¿no? También. Sí, el festival inició un nuevo ciclo hace 3 años bajo la dirección de María Santoyo y desde entonces creemos que tenemos que ser una especie de puente entre los artistas y lo que ellos quieren contar y la sociedad. Un puente que haga, pues eso, que conecte la creación con el público, haciendo nosotros de mediadores de todos estos temas. Maravilloso, Foto España, me parece espectacular y tenemos una suerte enorme de que tengamos esta exposición en Madrid y puede visitarse hasta el 27 de septiembre en la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que es una de las principales, según se entra a la izquierda. No se la pierdan, les va a encantar la exposición de Rafał Milach. Bueno, Juan, muchísimas gracias, Juan Varela, y espero que todo siga yendo tan bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, ahora vamos con esa sección que a mí me gusta tanto, que se titula ¿Sabías que era polaco?, con Inma Flor. ¿Cómo estás, Inma? Estupendamente. Bueno, en el primer episodio de Polska Podcast hablamos del escritor polaco Józef Konrad y en el segundo conocimos que Pola Negri, la deslumbrante actriz del cine mudo de Hollywood, también era polaca. Hemos descubierto que Tamara Lempicka era polaca. ¿De quién vienes a hablarnos hoy, Inma? Pues te voy a dar una pista. En España son miles las personas que han oído hablar de la vida líquida. Bueno, no me vas a decir que Zygmunt Bauman era polaco. Pues obviamente. Zygmunt Bauman, el pensador de la vida líquida, fue un intelectual polaco. La palabra líquida, por cierto, suena estupendamente bien bajo esta canícula veraniega que tanto nos está apretando estos días y que no nos deja dormir muy bien. Pero no tiene nada que ver. Bueno, ¿cómo que no? Lo líquido de Bauman con el líquido que necesitamos ahora en verano. El líquido que necesitamos, la piscina que necesitamos, el agua que necesitamos. Venga, todo encaja. Volvamos al redil. Venga, volvamos. ¿Quién era Bauman? Pues bien, como ya hemos anticipado, otro de esos polacos de los que pocos saben identificar que era polaco. Bauman nació en 1925 en Poznań, una ciudad del oeste de Polonia. Cuando la Alemania nazi invadió Polonia en 1939, su familia, de origen judío, huyó hacia la Unión Soviética para escapar de la persecución. Tras la guerra, regresó a Polonia, donde inició una brillante carrera académica. Pero la historia volvió a cruzarse en su camino.
Y en 1968, durante la campaña antisemita impulsada por el régimen comunista, se vio obligado a abandonar nuevamente Polonia. Primero marchó a Israel, cómo no, y poco después al Reino Unido, donde desarrolló la mayor parte de su carrera como profesor en la Universidad de Leeds. Paradójicamente, fue lejos de Polonia donde escribió las obras que lo convertirían en uno de los pensadores más leídos del mundo. ¿Y qué significa exactamente eso de la vida líquida? Pues os lo cuento para quienes, sorprendentemente, todavía no lo sepan. Bauman utilizó una metáfora muy sencilla. Si antes la sociedad era sólida, estable, previsible, hoy vivimos a la intemperie de lo cambiante. Según Bauman, durante buena parte del siglo XX, muchas personas podían imaginar su vida con cierta estabilidad. Un trabajo, un matrimonio para toda la vida, una identidad relativamente definida, en fin, una vida sin grandes sobresaltos. Hoy, en cambio, todo parece más cambiante. Eso es precisamente la esencia de la modernidad líquida. En España, sus libros comenzaron a traducirse muy pronto y alcanzaron una enorme difusión. También se le pudo ver, si no lo recuerdo mal, por el CCCB de Barcelona y por Matadero Madrid, impartiendo alguna que otra charla. Y pese a que fue poco prolijo en visitas, me resulta difícil encontrar otro sociólogo contemporáneo cuyas ideas hayan penetrado tanto en el lenguaje cotidiano español. Y sin embargo, muchas personas desconocen que detrás de esos conceptos se encontraba un pensador nacido en Polonia. Bauman falleció en 2017, pero curiosamente no ha dejado de estar presente. En España, si estás interesado, puedes encontrar sus libros en Tusquets, Paidós o Alianza, entre muchas otras editoriales españolas. Como lectura de un verano que imaginamos líquido, pues ni tan mal. Bueno, pues Zygmunt Bauman engrosa nuestra lista de polacos que no sabíamos que era polaco. Porque evidentemente todos somos polacos. Todos somos polacos. Tú Gracias. también y yo también. Gracias a ti, Antonio. Vamos a empezar este nuevo episodio de Polska Podcast hablando con una mujer muy especial y a mí me hace mucha ilusión hablar con ella, Mercedes Monmany. ¿Cómo estás? Muy bien, igual que vosotros. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, crítica literaria y ensayista especializada en literatura contemporánea y europea en particular. A lo largo de su carrera ha prestado especial atención a la literatura del exilio, la memoria histórica y la narrativa europea de los siglos XX y XXI. Desde hace décadas escribe de forma ininterrumpida en suplementos literarios como ABC, Cultural y colabora en numerosas publicaciones españolas y extranjeras. Su obra literaria más importante es Por las fronteras de Europa, un viaje por la narrativa europea de los siglos XX y XXI. Completan en una especie de trilogía a Por las fronteras de Europa los libros Ya sabéis que volveré y Sin tiempo para el adiós. Exiliados y emigrados de la literatura del siglo XX, en 2023 publicó en la editorial Báltica Del Drina al Vístula, Lecturas Centroeuropeas, que es un libro delicioso, y en 2026 Algo quedará de mí, en Galaxia Gutenberg. Bueno, Mercedes, la literatura polaca, dentro de todo lo que es la literatura europea que tú tratas, ocupa un lugar destacado. Desde tu perspectiva, ¿qué rasgos crees que hacen especialmente singular dentro de ese panorama europeo exactamente a la literatura polaca? Bueno, la literatura polaca no es una de las literaturas menores europeas y con esto no quiero menospreciar a ninguna, sino que está considerada no solo por mí de las grandes, al mismo nivel de la francesa, alemana, británica. Se ha mantenido a lo largo de las épocas, que esto es muy importante, y a lo largo de las generaciones. Y con una gran exigencia y una gran calidad y un deseo por parte de todos los autores, bueno, los que nos van llegando a través de excelentes traducciones, de no bajar nunca el nivel de exigencia. Es sorprendente, bueno, no es casual que tengan esa cantidad de premios Nobel, que digo, comparado a otras lenguas, por ejemplo, los neerlandeses nunca han tenido, o los rumanos. Dos grandísimos poetas, Czesław Miłosz, y que no es solo un poeta, es un pensador, filósofo, analista político. Se queda corto porque es un gran pensador, además de poeta. Yo lo admiro muchísimo. Wisława Szymborska es una maravilla de todo, como persona, como ser humano, como poeta. Sus artículos que publicaba en vida, llenos de
ironía y de percepciones. Y otra gran poeta que no tuvo el Nobel, pero yo lo admiro muchísimo, un gran humanista, que es Herbert. Y es Zbigniew Herbert. Entonces, digamos que la poesía ha sido, yo a veces lo he escrito en los libros, en mi último libro que incluyo una poeta tristemente fusilada. Yo me he dedicado a repasar la resistencia europea contra el totalitarismo nazi, y una joven a los 21 años fusilada en Ravensbrück, Grasina Chrostowska, y además también he hablado de otros poetas desaparecidos en esa época, grandísimos, como Susana Ginjanka, que admiro muchísimo y que yo había leído en inglés. Entonces, digamos que la poesía ha sido mantenida como una especie de religión paralela. El nivel de calidad es de los mejores, Sí. europeos, sin duda. Y luego, generacionalmente, al lado de estos grandes amigos de Szymborska, se han ido sustituyendo las generaciones, y ahí tienes a Olga Tokarczuk, Stasiuk, Marek Bieńczyk, otros autores. Absolutamente. Es muy sorprendente y en Polska Podcast, estamos animando mucho a esas lecturas de autores polacos que muchas veces para el español o para la cultura española son muy desconocidos, y es muy sorprendente porque es de una gran cultura. ¿Tú crees que a pesar del trabajo de divulgación de algunos libros como el tuyo, siguen siendo autores muy desconocidos para la cultura española? Bueno, yo tengo una amiga editora de Rata Nature, que es muy Sí. buena editorial, que una vez me llamó cuando la gente nos llamábamos por teléfono, y la felicité por las muchísimas ediciones que había tenido un libro, unas memorias increíbles del Berlín de aquellos años, Sí. que era la esposa de Lanzmann, Sí. del famoso director. Una Ángela, tengo que decir, impronunciable el apellido, y la felicité a Irene Antonio y le dije, oye, felicidades. Dice, no, felicidades sobre todo porque el apellido es impronunciable, y la gente llegaba a las librerías y decía, deme el libro ese de Claro. No soy como las otras madres, porque entonces Maravilloso esta es libro, una efectivamente. broma Sí. pequeña, Sí, sí. pero con nombres impronunciables, que Sí. no son García ni Pérez. Entonces es una pequeña broma que a veces utilizo, pasa con húngaros o con Krasznahorkai. Claro. Ojo que hay gente que lo ha aprendido gracias al Nobel. Yo era muy admiradora y lo sabía antes. Pero bueno, esta es una pequeña broma, que son literaturas, lenguas que durante años estuvieron lejos de nosotros, que controlábamos lo que era el espacio latino, de lenguas latinas de alrededor, y por supuesto el anglosajón. Entonces, romper este muro, el muro eslavo, el muro... ha costado, pero se ha logrado. Sí, se ha estoy logrado. seguro. Bueno, en tu libro Del Drina al Vístula, que me parece un libro delicioso, trazas un mapa literario de Europa Central. ¿Qué papel crees que juega Polonia dentro de ese mapa, un mapa simbólico y emocional, digamos? Vuelvo a decir que es una literatura muy potente. Yo reuní, porque la editora, Kasia Sonnenberg, me dijo un libro, yo digo, escribir sobre una ciudad, sobre Budapest, sobre tal, no me parecía adecuado. Digo, te puedo hacer una pequeña guía, pero siempre son guías personales, pueden ser 300 autores, pero en este caso lo limité a 30. Y para dar una muestra de la importancia que tiene para mí, la importancia y el papel predominante que tiene. Hay que tener mucho cuidado con predominante, porque parece que menosprecies, yo que sé, a eslovenos. De los 30, 10 son polacos. Entonces, es una literatura llena de sugestiones en el campo de la poesía, del ensayo. Muchísimos buenos cronistas. Bueno, a maravillosos, sí. Hay, no quiero citar a tantísimos que son, se les llama herederos de Kapuscinski. Yo creo que han superado evidentemente esto. A mí me entusiasmó, por ejemplo, Gotland, un polaco hablando de la nación checa en escenas de Mariusz Szygiel.
a ver si pronuncio bien el apellido, fantástico. Sí. Quiero decir que como cronistas, como poetas... Cronistas que han hablado no solo de Polonia, sino que han hablado también de su entorno y han hablado de otros países. De su entorno, sí. Margot Regner también. Maravillosa, sí. Entonces, muy abiertos a eso, tú lo has dicho muy bien, a este cosmopolitismo que siempre han tenido. Bueno, solo leerte a Gombrowicz en sus días y tal, era una nación que estaba abierta al mundo. Muchos de ellos, muchos escritores polacos han vivido el exilio, la censura, la presión política. ¿Tú crees que también que eso ha moldeado esa experiencia, su forma de narrar, su concepción ética de la literatura? Bueno, le dediqué todo un libro a esto, Claro. a la influencia que ha tenido la herida, como decía el premio Nobel griego, Seferis, una herida permanente, irte fuera de tu tierra. Esto Claro. es una herida que no se cierra. Me interesaba mucho el tema, por supuesto, para superar, no se supera nunca el famoso exilio español, pero quería hablar de exilios europeos. Y vuelvo al tema, hay una cantidad de autores que han dado unas piezas influidas o no, o enriquecidas, tristemente enriquecidas, porque claro, el exilio al final enriquece. Claro. Pues Gustav Herling Gruzinski en Nápoles, de todos los que yo incluyo en el libro, Miłosz, Czesław Miłosz en California, el gran Chapsky, en París es fundamental. Claro. Joseph Chapsky es un escritor, pintor impresionante. Sé que se está organizando una exposición sobre él. Vamos a hablar precisamente de algunos nombres específicos. Tú, por ejemplo, conociste personalmente y has escrito sobre Adam Zagajewski, el premio Princesa de Asturias. Cuéntame especialmente qué te fascinaba o qué es lo que más te gusta de su escritura. En el caso de Zagajewski, todo prosa y poesía. Era magnífico. Siempre... Lo primero que leí de él fue una especie de diario, memorias en tierra ajena. Luego seguí, bueno, es que sí, tengo que citar todos los libros de poesía traducidos magníficamente por Xavier Farré. Dos ciudades me entusiasma y luego lo conocí porque le hicimos, me empeñé yo en hacerle un pequeño homenaje con su editor, gran amigo desaparecido Jaume Valcorba, de Acantilado, que bueno, que es su editor y ha continuado, por supuesto, su viuda Sandra Hoyo, de prácticamente grandísima parte de su obra. ¿Tú crees que Zagajewski encarna la sensibilidad propiamente centroeuropea? Centroeuropea y latina, porque él, bueno, como se ve por sus libros, él era un polaco muy experto en literatura alemana, muy germanista. Su adoración era Thomas Mann. Una vez me dijo, claro, que su obra preferida era Carlota en Weimar, que para él había sido muy importante. Bueno, y literatura francesa también, porque hablábamos en francés, yo y él y yo, perdón. Y en literatura francesa y en literatura italiana. Un día le pregunté, que esto suelo hacerlo a escritores así importantes, si no vivieras en Polonia, ¿dónde te gustaría vivir? Y me dijo, en Italia. En Italia. Él era un gran experto, bueno. igual que Herbert, en la cultura italiana. Bueno, y otro de los grandes nombres que yo quería hablar contigo es Spillman, ¿no? El día 23 de junio se ha celebrado en el Festival de Música y Danza de Granada bueno, pues un evento donde Julia Adveyeva, ganadora del concurso Chopin, ha interpretado las obras de Chopin y de Spillman, ¿no? Un personaje increíble. Y también se ha proyectado la película El pianista de Polanski, bueno, que está basado en las memorias de Spillman. Cuéntame cuál ha sido tu vínculo con él. Pues fue muy curioso porque yo un día paseando por una librería, que hay que pasear por librerías, se descubren joyas, vi un nombre que yo no conocía, Władysław Spillman, creo que recordar que era la editorial Amaranto, luego bueno, se ha reeditado, y era El pianista del gueto de Varsovia. Entonces no lo titulaban, no se había rodado la película, yo no sabía nada, me puse a leerlo en casa y me quedé
Deslumbrada, increíble, me pareció. Y entonces yo escribía en Babelia y les propuse, dije, bueno, hay que sacar esto. Creo que en aquella época lo dirigía Babelia José Andrés Rojo. Le dije, esto es impresionante. Dice, hazle una entrevista. Y entonces hablé con la directora del Instituto Polaco y me dijo, con la directora o con la consejera de Cultura, Marjena Adamczyk, bueno, hablé y me dijo, ¿quieres ir allí y hacerle una entrevista? Digo, bueno, me habían dicho que no hablaba inglés, pero bueno, siempre podíamos encontrar un intermedio. Ya tenía preparado el viaje y fallece ese verano. Entonces, esto es alucinante porque me comunican o nos comunicamos de que el hijo sabía de esa entrevista, la había hablado con el padre. Qué bueno. Había estado hablando con él de que cómo prepararla y el hijo se ofrece a contestar. Entonces me pareció una idea al principio un poco extraña. Digo, bueno, es como el padre hablando desde el más allá. Sí. Pero bueno, Christopher Spielmann no era uno cualquiera, es un grandísimo especialista en la época del fascismo japonés. Él es un gran experto en esta etapa, está casado con una japonesa en la universidad, gran experto, y empezamos a comunicarnos. Bueno, aparte de que yo le hice esta entrevista hablando de su padre, de cómo se había producido esto, cómo había decidido escribir estos temas tan dolorosos. Empezamos a escribirnos ya por email, surgió que yo tenía familia francesa, la experiencia de mi familia francesa con los alemanes, que les habían ocupado la casa, empecemos a hablar del tema Segunda Guerra Mundial y de su padre. Lo invité, organicé algo en Madrid en el Círculo de Bellas Artes, vino para hablar del libro de su padre, entonces ya se había rodado la película, pudimos verla todos y luego lo he visto de vez en cuando en Varsovia la última vez. Y me maravilla que me cuentes ese descubrimiento en una librería, ¿no? Lo importante que es también descubrir libros antes de las películas, los libros. Efectivamente, y mirar. Y precisamente yo quería terminar con eso, ¿no? Para un lector hispanohablante que empiece a descubrir, digamos, la literatura polaca, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde le recomendarías empezar o qué le recomendarías a ese lector que quiere empezar a sumergirse en la cultura polaca literaria? Leer poesía es muy importante en el caso polaco. Empezar por Zagajewski es una buena elección. Szymborska, por favor. Todo Szymborska, poeta, los artículos tan irónicos suyos, las prosas sueltas. Yo he disfrutado siempre mucho con ella. Soy una gran admiradora de Olga Tokarczuk, esto es evidente. Y a mí me parece un gran refinado estilista Marek Wienczyk, le han dado un montón de premios, el Nike de todos. La última vez estuve en Varsovia y era el premio de la ciudad de Varsovia. Y animaría a que se siguiera traduciendo. Tenemos excelentes traductores, sí. Por supuesto, Elżbieta Borkiewicz, Xavi Farré, Abel Murcia, animarlos a seguir. A mí me gusta que las editoriales, soy crítica literaria y lo agradezco muchísimo y además hago podcast, que hagan seguimiento de los autores, claro. Una política de autor, que esto no es por decirlo, mi editor de Galaxia Gutenberg, gracias a que en la política de autor tengo 4 libros claro. De tema europeo, que es lo claro. Que siempre me ha interesado en Galaxia. Bueno, muy bien, pues hágannos caso, hacednos caso, leed literatura polaca, que no os va a decepcionar, y leed a Mercedes Momani, que es un placer. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado en Polska Podcast. Muchas gracias. Ya saben que una de las cosas que queremos que ocurra en Polska Podcast es que se oiga el polaco. Así que en cada episodio leemos un fragmento de un libro, recitamos un poema en polaco y luego lo hacemos en español. Y para eso, cada mes nos acompaña Klaudia Tenucci, responsable de proyectos literarios del Instituto Polaco de Cultura. Hola, Klaudia, ¿cómo estás? Hola, Antonio, fenomenal. ¿Qué Gracias. nos traes hoy? Pues como hoy vamos a tener la suerte de escuchar a Remigiusz Brzeziński, me gustaría compartir un fragmento de su obra. Es un libro que se llama Foucault en Varsovia y que combina investigación histórica, ensayo, también relato biográfico.
pero en realidad yo creo que se lee casi como una novela de suspense. Bueno, es un libro fascinante. Luego vamos a entrevistar a Remigius y ya veréis qué interesante. Pero bueno, tomando como punto de partida la estancia de Michel Foucault en Varsovia en los años 50, nos descubre una realidad poco conocida, la vida de la comunidad gay en la Polonia comunista, mucho más diversa y vibrante de lo que podríamos imaginar. Bueno, vamos a escuchar a Claudia en este fragmento de Remigiusz Ryszyński, Foucault en Varsovia. Czy doktorat Michela Foucault mógł powstać w lepszym miejscu niż socjalistyczna Polska? Doświadczenie Michela Foucault w Warszawie było dla niego konfliktem pragnień i rzeczywistości. Ale ponieważ był człowiekiem Zachodu, a nie zniewolonym przez wyobrażenia człowiekiem socjalistycznym, wyobcowanie to stało się procesem wewnętrznej przemiany. Czuł się bezpiecznie. Nie mogło mu nic grozić. Nawet przyszykowana przez SB pułapka mogła jedynie go zafascynować, a nie rzeczywiście przestraszyć. Z jednej strony był wolny wolnością człowieka Zachodu, chronionego przez międzynarodowe umowy, prawo ambasady, domniemanie światowych konfliktów, które mogłyby zostać wywołane przez faktyczne jego zniewolenie. Z drugiej strony wiedział, że pewnego dnia opuści Warszawę i wróci do siebie. Czy można na poważnie zadać sobie pytanie o to, kim się jest, gdy przy sąsiednim stoliku w kawiarni siedzi tajniak notujący każdy nasz gest? Czy można faktycznie bać się ujawnienia swojej seksualności w świecie, w którym seks uprawia się w publicznych toaletach? Czy można ograniczać swoje fantazje, których całkowita realizacja kosztuje tyle, co butelka wódki? Foucault w zniewolonej Warszawie był, być może, jedyny raz w życiu naprawdę wolny. To dlatego zimne słońce, zasnute jesienną mgłą z nad Wisły, nazwał upartym słońcem wolności. Tam, gdzie wszystko jest szaleństwem, wszystko jest możliwe. Buah, me sigue pareciendo apasionante el polaco. Vamos a escuchar este fragmento ahora en español. ¿Qué mejor lugar para que Michel Foucault escriba su doctorado que la Polonia socialista? Para Michel Foucault, su experiencia en Varsovia fue un conflicto entre los deseos y la realidad. Sin embargo, al ser un hombre de Occidente y no un hombre socialista cautivado por la imaginación, su alienación se convirtió en un proceso de transformación interna. Se sentía seguro. Nada podía amenazarle. Incluso la trampa que le estaba tendiendo a la policía secreta solo podía fascinarle, pero no asustar de verdad. Por un lado, era un hombre libre que gozaba de la libertad de un occidental, protegido por los tratados internacionales, las leyes concernientes al personal de la embajada, la presunción de que su esclavitud real podría surgir un conflicto mundial. Por otro lado, sabía que un día dejaría Varsovia y volvería a casa. ¿Es posible plantearse seriamente la pregunta sobre nuestra propia identidad cuando en la mesa de al lado se sienta un agente secreto y anota cada uno de nuestros gestos? ¿Es posible sentir miedo real a desvelar nuestra sexualidad en un mundo donde la gente tiene sexo en los baños públicos? ¿Es posible frenar nuestras fantasías cuando su plena realización cuesta tan poco como una botella de vodka? Quizás en la Varsovia esclavizada, Foucault fue la única vez en su vida verdaderamente libre. Por eso llamó al frío sol, oscurecido por la niebla otoñal que se levantaba del Vístula, el sol obstinado de la libertad. Allí, donde todo es locura, todo es posible. Bueno, este ha sido nuestro Voces Cruzadas de este mes. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Antonio. Del 3 de junio al 14 de julio, el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán de Madrid acoge la exposición Triángulo Rosa, 1933-1945, homosexuales en los campos nazis, presentada anteriormente en Alcobendas. La muestra aborda la persecución de las personas homosexuales bajo el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial y en los años que la precedieron. Hoy hablamos sobre esa exposición, sobre la memoria de las personas excluidas, sobre la historia de Michel Foucault en la Varsovia comunista y sobre muchos otros temas con Remigiusz Ryszyński, escritor, filósofo y profesor universitario polaco. Ryszyński trabaja desde hace años sobre memoria queer, historia LGTB y estudios de género. Es autor, entre otros libros, de Foucault en Varsovia,
traducido al español, al inglés y al francés, y creador del Festival Queer Book de Varsovia. Y por si fuera poco, cuando se emita esta entrevista estará justo celebrándose en Madrid, en España, las fiestas del Orgullo 2026, que son del 25 de junio al 5 de julio. Vitai, Remigius. Bueno, la primera pregunta. Para quienes no te conocen todavía en España, ¿cómo definirías tu trabajo? ¿Eres más filósofo, escritor, reportero o una mezcla de todo eso? Nie wiem, czy dzisiaj można w ogóle mówić o jakiejś La verdad, yo mismo no sé si se puede definir o encontrar una definición para lo que hacen los artistas. Yo me considero artista y lo que hago considero arte, porque estoy uniendo, por un lado, la escritura, también la lectura, la fotografía, el pensamiento y también el silencio. En este proceso creativo, mi objetivo es siempre escribir un libro sobre el destino, sobre las personas excluidas, olvidadas, para darles la voz, para escucharles desde una perspectiva nueva y para volver a hablar de ellos de nuevo. Być może w innej perspektywie, inaczej, na nowo. Con motivo de la exposición Triángulo Rosa, hablaste sobre distintas formas de persecución de las personas homosexuales a lo largo del siglo XX. ¿Qué crees que nos enseñan hoy esas historias de la violencia y la exclusión? ¿Y por qué es importante volver a contarlas? Ayer en mi ponencia en la universidad conté varias historias, pero sobre todo quería recordar aquí una que es la teoría o el término que acuñó Nils Christie, la idea del enemigo adecuado, enemigo perfecto. Ese tipo de enemigos se pueden crear siempre, en cualquier tiempo, en cualquier época, porque siguiendo las palabras de Foucault podemos decir que el poder no es una creación personal, no está unido a ninguna persona, a ningún partido. Es un sistema, una creación a través de la cual se gobierna la sociedad, se controla una sociedad globalmente. El poder a través de definiciones que crea para llamar a alguien judío, mujer, exiliado, homosexual, a través de esas definiciones crea grupos de enemigos y esos enemigos no existen para el poder, para ser destruidos, sino para poder ser utilizados. Porque el enemigo perfecto, el enemigo adecuado en polaco, no está creado para ser destruido, para ser aniquilado, porque el poder lo necesita. Y lo demuestran también las operaciones Jacinto, las operaciones a través de las cuales bajo este criptónimo se llevaban a cabo en Polonia entre los años 80 y 90 las persecuciones y los registros de los hombres homosexuales en el país. O eso también lo demuestra represión que sufrió Foucault cuando estuvo en Polonia entre los años 1958-1959. Entonces, ese esquema se refiere a la sexualidad y a todas las relaciones no normativas, también a las relaciones románticas, a las relaciones íntimas que están sujetas al control y destruidas. Y el ejemplo que he dado quiere decir que pueden concernir a todos y en cualquier momento, porque eso surge, deriva de la voluntad del poder y de las definiciones que el mismo poder crea para perseguir. Qué interesante. Has hablado de Foucault. En tu libro Foucault en Varsovia, partes de un episodio poco conocido, la estancia de Michel Foucault en Polonia en 1958, un país entonces comunista marcado por la vigilancia y el control. ¿Cómo descubriste esa historia y qué te hizo pensar que valía la pena contarla? La historia sobre Foucault y su estancia en Cracovia era conocida en el ámbito académico y también entre el colectivo queer, pero era una especie de leyenda urbana. Entonces yo también conocía esa historia y con eso empieza mi libro. Conocía la historia, pero había mucha gente que había intentado documentarla y no lo consiguieron. La historia decía que Foucault, cuando era joven, vino a
a Varsovia, ahí se enamoró y fue expulsado del país por las autoridades comunistas por su homosexualidad. Lo interesante era que en esa historia se sabía que él no vino a pasar unos días en Varsovia, sino que realmente vivió durante un año en la ciudad. Y además, esa estancia en el año 58 de Foucault en Varsovia estaba relacionada con la escritura de su doctorado, que luego le convierte en una estrella, porque la historia de la locura es lo que le hace famoso a Foucault. Entonces yo vi ahí una relación curiosa entre el hecho de que escribiera la historia de la locura, encontrándose en Varsovia, como si ahí encontrara algo que le hablara de esa locura en la Varsovia del régimen comunista, porque Varsovia era entonces como una amalgama de lo absurdo de la vida, también de cosas bellas y también de cosas tristes. Era el ejemplo de una ciudad controlada por el régimen soviético. Entonces yo cuando empecé a trabajar como profesor en la universidad tuve acceso a los archivos del Instituto de la Memoria Nacional. Y como dije antes, había gente que buscaba ahí documentos que corroboraran la estancia y los motivos de la expulsión del país de Foucault. A mí me llevó 2 años dar con los documentos y con el expediente sobre Foucault, pero acerté y ahí encontré en la carpeta dedicada a Foucault mucha información, también información sobre su amante o su chico, que fue la razón de toda esa aventura y la posterior expulsión de Foucault del país polaco. Me pareció esa historia muy literaria y sobre todo también muy cinematográfica, porque parecía una película de detectives con agentes dobles, con escenas en los dormitorios de hoteles, en encuentros a escondidas en la biblioteca. O sea, parecía una película que engancha. Lo que más me sorprendió en esta historia, el hecho de que Foucault haya perdonado a ese chico polaco que fue agente doble y que causó su expulsión, y no solo que le perdonara, pero que considerara al final esta historia como parte de su destino. Y la segunda cosa, lo que me gustó descubrir y que también intenté reflejar en el libro, el protagonismo de la ciudad Varsovia, pero Varsovia como también una ciudad y símbolo de tiempos locos, raros, muy queer, donde aparte del régimen que controlaba la ciudad, también se vivía historias de amor, de sexo, relaciones íntimas y una comunidad queer. Maravilloso. Yo les tengo que decir que el libro Foucault en Varsovia está en español, está traducido al español, y si alguien quiere leerlo, que yo voy a ser el primero, está editado por Báltica Editorial. Bueno, vamos a seguir. En tus libros tú trabajas mucho con archivos, memoria y testimonios, pero además también participas en el debate público sobre los derechos LGTBI+ en Polonia. ¿Qué continuidad ves entre las historias que reconstruyes en tus libros y la situación actual dentro y fuera de tu país? Yo soy filósofo. Esto quiere decir que he pasado mucho tiempo en las bibliotecas. Este era durante mucho tiempo y sigue siendo mi hábitat natural, donde me siento bien, me siento seguro. Y esas búsquedas de las historias sobre las personas reales que me interesan están vinculadas con el trabajo en la biblioteca, porque también exigen silencio, exigen concentración. Y es cuando yo, leyendo, buscando en los archivos, puedo de repente juntar algunos hechos, juntar algunos temas y crear la historia, crear una narración. El primer libro, me acuerdo cuando lo escribía, todavía no sabía cómo iba a narrarlo, qué fórmula iba a usar en este libro. Pero me acuerdo que entrevisté en el proceso de la escritura a un hombre ya entrado en años que le quería preguntar sobre sus experiencias y sobre la vida nocturna en la Varsovia de los años 50, sobre el cruising en aquellos tiempos.
porque no hay fuentes, no hay libros, no hay fotos sobre aquel mundo, no hay recuerdos o desde luego no hay ningunos recuerdos positivos. Entonces ese hombre me dijo que yo era la primera persona que quería escucharle y que el hecho de que él pudiera contar su historia como que le dio sentido a su vida de repente. Entonces yo creo que esas dos cosas, esos dos elementos, las historias reales y el trabajo en el archivo, se unen, se complementan, porque por un lado yo encuentro ahí muchos documentos donde leo sobre historias dolorosas, ¿no? Pero esto me sirve como base para crear narraciones, para el storytelling y para dar voz a las personas que durante mucho tiempo han estado olvidadas, excluidas o no tenían sus historias, no eran conocidas por el público. Y esas historias, lo que me cuentan, para mí es lo que más importancia tiene. Ma dla mnie największe znaczenie. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto, tu próximo libro? ¿En qué estás? Ahora estoy trabajando, puedo decir que dentro de poco se publicarán 2 libros míos. No me resulta fácil hablar de ello porque la verdad es la primera vez que lo menciono, que lo hablo en público. El primero de los libros se publicará en agosto. Es un libro que trata sobre mi familia, mi padre, mi vida en los años 80, o sea, en el ocaso del régimen comunista en Polonia. Otro libro se publicará creo que el año que viene, estoy todavía trabajando en él, tratará sobre la visibilidad y no visibilidad de lo íntimo y de la intimidad del colectivo queer. De los espacios que yo llamo compúblicos. Eso quiere decir que estoy hablando sobre mí mismo, sobre el mundo que conozco y desde mi propia perspectiva. Va a ser un ensayo muy personal a través del cual quiero desenmascarar las vidas que todos tenemos y quitar las máscaras que todos nos ponemos debido a las funciones que desempeñamos, a las relaciones familiares, al lugar en el que vivimos o al lugar donde trabajamos. Y el primer pensamiento sobre este segundo libro creo que tiene que ver con la teoría de la que habla Bauman sobre la crisis que él explica. Y además ese libro, la primera idea se me ocurrió en Madrid cuando estaba visitando el Museo El Prado. Vi entonces un cuadro, todavía no voy a desvelar qué cuadro era, pero contemplándolo viví una especie de epifanía. Y me vinieron las primeras frases, los primeros pensamientos, empecé a dibujar en mi mente la historia de este libro. Entonces estaba también trabajando en una ponencia sobre Zygmunt Bauman y tenía muy presente el conflicto del que él habla, el conflicto entre un turista y un exiliado. Y me di cuenta que, claro, los turistas y los exiliados pueden compartir el mismo espacio, pero son percibidos de otra manera. Entonces he pensado que cada uno lleva dentro de uno mismo un turista y un exiliado. I o tym piszę. Qué maravilla. Estaremos atentos a esos 2 libros. Bueno, para terminar, ya hemos dicho que las fiestas del orgullo se celebran en España entre finales de junio y primeros de julio, y ahí siempre hay un debate recurrente. Mientras algunas voces critican una dimensión comercial y capitalista, otras, subrayan la importancia de mantener viva esa función reivindicativa en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. ¿Cómo interpretas tú esa tensión? Wydaje mi się, że ludzka historia nigdy nie Yo jest creo que jednoznaczna i cada historia, la łączą się historia w de la niej humanidad y elementy cada historia także przeciwstawne albo incluye wręcz muchas popierające voces y i muchas takimi te historie interpretaciones y a veces charakteryzują. también elementos que se Moja contradicen metoda o que se jest excluyen. prosta. Y mi método es Patrzeć, sencillo. słuchać, Para mí lo más poznawać, importante starać się es ver, rozumieć
escuchar, conocer y no tener miedo. Yo creo que ahora mismo en Europa y en el mundo estamos viviendo una situación social, política muy difícil, muy complicada, y yo veo la esperanza en la creación y el fomento de las microcomunidades inclusivas, donde puedan sobrevivir los individuos que solos son demasiado débiles para hacerlo. Yo creo que es muy humana esa necesidad de pertenecer a un colectivo, a una comunidad, y es muy importante. Bueno, no se olviden, del 3 de junio al 14 de julio en el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán de Madrid, la exposición Triángulo Rosa 1933-1945, homosexuales en los campos nazis. No se la pierdan, es muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado en Polska Podcast, Remigiusz Rychynski. Ha sido un placer. Y ahora llega la sección que todos estábamos esperando, el momento en el que el gran Ernest Kowalczyk nos cuenta en pequeñas píldoras hechos de la historia de Polonia. Hola, Ernest. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues mira, he pensado de salir un poco del campo medieval hasta la actualidad, ya que desde hace días estamos viviendo las emociones del Mundial de Fútbol. Y esta vez, desgraciadamente, sin la participación de Polonia. Pero hace más de 4 décadas, en el verano de 1982, las cosas eran muy distintas. Aquí mismo, en España, la selección polaca hizo historia al conseguir la medalla de bronce tras derrotar a la Francia de Michel Platini. Y sin embargo, en aquel torneo hubo mucho más en juego que solo el deporte. Bueno, es que tenía una pedazo de selección, Polonia, en esa época. Yo me acuerdo perfectamente. Pues la verdad es que sí, tenía un pedazo de selección. Yo, desgraciadamente, no recuerdo tanto, que tenía solamente 3 años, pero bueno, recuerdo la canción que se cantó. Ese comentario me ha hecho daño, pero bueno, puedes seguir tranquilamente. Lo siento mucho, no fue mi intención. La sinceridad simplemente no puede hacer daño. Pero bueno, volviendo, hay que explicar un poco el contexto para entender exactamente lo que pasó. Y para eso hay que mirar un poco más atrás. Solo unos meses antes, en diciembre de 1981, el régimen comunista de Varsovia había declarado la ley marcial. Las autoridades intentaban recuperar a la fuerza el control del país. ¿Por qué? Porque en el verano de 1980 había nacido Solidarność, el primer sindicato independiente del bloque soviético. Solidarność en polaco significa solidaridad, en relación a lo que unió al pueblo. En tiempo récord logró afiliar a 10 millones de personas. Imagínate, casi 1 de cada 3 polacos se había sumado al movimiento. Era un grito unánime por la democracia que el gobierno no podía ignorar. Y la respuesta del régimen fue brutal. Tanques en las calles, detenciones, censura y toque de queda. Y en medio de este clima asfixiante empezó el Mundial de España. El torneo se convirtió en el escaparate perfecto para que el mundo viera lo que estaba pasando en Polonia. El momento cumbre llegó en la segunda fase, el 4 de julio de 1982, en el Camp Nou. Un fortísimo Polonia, como justamente has dicho, contra la Unión Soviética. En las gradas, entre los hinchas, los aficionados polacos, apoyados por sindicalistas españoles, lograron meter y desplegar unas pancartas gigantescas con la palabra Solidarność. Puedes creer que yo también me acuerdo de esa escena. Es que me acuerdo de esa pancarta, porque es verdad que en España Solidarność, también hizo mucho ruido y había muchísima gente que llevaba su chapita de solidaridad y, bueno, había mucha solidaridad con ellos. Efectivamente. Y aquí lo importante es que los mismos sindicalistas españoles apoyaron a los polacos para, digamos, expresar este grito de libertad, estas ganas de la democracia. Y las autoridades polacas entendían perfectamente la carga política de ese momento. La televisión polaca estaba en pánico. Para evitar que la población en Polonia
viera aquellos mensajes de resistencia antes de que el partido había iniciado, se tomó una decisión insólita: emitir el partido con varios segundos de retraso. Si aparecía una pancarta, el realizador simplemente cortaba la emisión y metía una toma neutral de las gradas. Pero la censura no pudo filtrarlo todo. En el descanso, y tras las quejas del embajador soviético, la policía retiró las pancartas. Y ahí fue cuando el Camp Nou reaccionó. El estadio entero empezó a rugir a favor de los polacos, coreando libertad y solidaridad. Aquello conmovió a los millones de polacos que seguían el partido en sus casas. Aquel verano, la gran fiesta del fútbol se transformó en un símbolo político y el entrañable naranjito español acabó trayendo una luz de esperanza a un país que empezaba a agrietar la dictadura. Y en un momento importante en la cultura española también, 1982, a punto de ganar el Partido Socialista las primeras elecciones. ¡Qué gran historia! Muchísimas gracias, Ernest. Muchas gracias a ti por darme la ocasión de contártela y hasta la próxima, Antonio. Hasta la próxima. Bueno, y ahora en Polska Podcast vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de un personaje que a mí, sinceramente, les tengo que decir que me tiene absolutamente fascinado desde que lo he descubierto. Kazimierz Nowak, un viajero polaco que entre 1931 y 1936 llevó a cabo una de las expediciones más extraordinarias de la primera mitad del siglo XX. Atravesó África de norte a sur y viceversa, recorriendo en total más de 40.000 kilómetros. Realizó esa travesía en solitario, viajando principalmente en bicicleta, y fue precisamente ese modo de desplazamiento lo que distinguió el viaje de la mayoría de los viajeros europeos de su época. A raíz de ese trabajo, de esas crónicas que Kazimierz enviaba y de esas fotografías que hizo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en el marco del Festival Valencia Foto, se puede ver una exposición dedicada a este viajero polaco. Y además, hace años, Ediciones del Viento editó un libro maravilloso que se titula A pie y en bicicleta por el continente negro, África 1931-1936. Y para hablar de esta exposición, para hablar de este personaje impresionante y para hablar del libro, está con nosotros hoy Eduardo Riestra. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Eduardo Riestra es fundador y editor de Ediciones del Viento, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid, patrono de la Fundación Charo y Camilo José Cela, actualmente pertenece al Comité Científico de la revista La Tribuna y desde hace 15 años es colaborador dominical del periódico La Voz de Galicia con la columna titulada Tierra de Nadie. Yo tengo que decir que disfruté muchísimo leyendo su novela El Negro de Vargas Llosa, que editó Pepitas en 2023 y que es una delicia de libro. Bueno, vamos a hablar de este hombre, de Kazimierz Nowak. Cuéntame cómo te llega a ti esta historia, cómo decidís editar este libro tan bien editado, tan lleno de fotografías y con esos textos tan maravillosos. Pues mira, esto tiene un proceso un poco extraño, porque realmente, un poco que es lo que realmente ocurrió también en Polonia con Kazimierz Nowak. A mí hace, no sé, pero más de 10 años, me empiezan a llegar noticias puntuales y separadas, además, de un tipo del que aparecen fotografías que es un hombre con una pinta de misionero, con una larga barba, muy delgado y con un salacot. Y hay unas fotos impresionantes, pues, que empiezo a ver, hay una muy famosa, que es el de perfil, que parece una foto tomada de un preso de esos de foto de perfil, pero es una foto maravillosa, y empiezo a ver fotos pues, de él con una bicicleta subiendo una duna de arena o atravesando en medio de la selva. Y entonces me llaman muchísimo la atención las fotografías. Y entonces alguien al que quiero pedir perdón desde aquí, porque no me acuerdo de quién es, y en una feria del libro hace muchos años, en la Feria del Libro de La Coruña, se me acercó y me habló de él, y quizá fue el que levantó la liebre por primera vez. Pues me habla de este hombre, que es un polaco que había atravesado en bicicleta África. Y yo pensé, un friki. Un friki, efectivamente. Un friki, ¿no? Y entonces, bueno, pues con toda mi precaución y mi reserva, pero con la fascinación que me llamaba la atención de las fotografías, fue cuando primero me acerqué a él.
Y claro, lo impresionante de este hombre no solo es esas fotografías tan alucinantes que hace, sino que tú nos cuentas que tiene una pluma extraordinaria. Quiero decir que sus crónicas van más allá del mero libro de viajes para ser crónicas muy literarias, ¿no? Y además, eso también ocurre en Polonia, porque en los años 60 se publican en forma de álbum las fotografías. Pues un álbum con, no sé, 100 o 100 y pico fotografías, de las 1000, más de 1000 que había mandado, ¿no? Pero no se habla del texto. Y entonces hay un periodista polaco curioso cuyo abuelo le hablaba de este hombre y le contaba historias de este hombre, porque él las leía, el abuelo, en la prensa en los años 30, y entonces decide meterse en las hemerotecas y rescatar los textos. Y entonces se publica en varias tandas, digamos, va creciendo la obra que se va publicando, primero muy a finales del siglo XIX, del siglo XX, en el 1990 y pico, pues se publica una versión de fotografías con un poco de texto, con 150 páginas de libro, de las 400, de las 500 y pico que forman el texto final, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco me llega el texto, al final me llega el texto completo y me quedo con la boca abierta. Porque es extraordinario, porque son unas crónicas maravillosas. Claro, esto es un hombre, yo te decía antes, bueno, pues un poco irónicamente, que un tío que atraviesa África en bicicleta, norte a sur y vuelve, claro. Bueno, es un friki, ¿no? Claro. Bueno, resulta que no, que es un tipo cultísimo, sí. Que es un tipo con criterio ante todo. Hay un capítulo que es cuando él está con los pigmeos en el sur del Congo belga y empieza el capítulo yendo de cacería de elefantes, que es un ejemplo de lo que es de lo que es su prosa, ¿no? Claro. Es un capítulo preciosamente escrito, muy literario, pero al mismo tiempo en el que tiene criterio ante todo. O sea, explica maravillosamente, como si fuese una novela de aventuras, cómo los pigmeos cazan el elefante, pero se pone en el lugar del elefante y siente compasión por el elefante, y después explica, o sea, realmente es una cosa, después hace una crítica de la colonización, de aquellos que buscan, de los cazadores que vienen con partidas para hacerse después la foto, etcétera, etcétera. Después salva al cazador solitario, que, en fin, es un alarde, digamos, de texto, de prosa, y me encanta. Vamos. Y todo eso acompañado de unas fotografías extraordinarias, claro. De una África que, claro, 1931, claro. Todavía una África muy por explorar, ¿no? Quiero decir, nos encontramos todavía un mundo que no es en absoluto el África actual, una África, pues todavía muy, muy en pañales, muy auténtica, ¿no? Sí, además viene de la Primera Guerra Mundial, viene del reorden, digamos, del reparto, sobre todo con Alemania, después del Tratado de Versalles, cuando echan pues a los alemanes de Tanzania y de las zonas tal, se reordena aquello, viene ya con más tiempo, viene de la tremenda tragedia que Casimir no escribe sobre ella y no tal, que a mí me da pena, que es, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, que es la gran crimen, la gran masacre del Congo belga, sí. Por parte de Leopoldo II de Belga a caballo del siglo XIX y XX, ¿no? Pero es verdad que es una África todavía en un centro. Ya habían estado obviamente los exploradores del siglo XIX, Livingstone, Stanley, Cameron, Richard Barton, Thompson, etcétera, claro. pero todavía no estaba civilizada, ¿no? Claro. Y sobre todo, además, Casimir Novak elige la parte peor, o sea, elige venir no por la costa alegre, claro. y desarrollada o más sino tal, atravesar no. Directamente. Él claro. va por el eje, digamos, por el África profunda, claro. ¿no? ¿Qué tipo de mirada, qué se van a encontrar los que vayan a ver esta exposición? ¿Cómo es la fotografía de Kazimierz Nowak? Cuéntanos cómo es esa mirada fotográfica. Pues mira, lo primero que tiene es una altísima calidad fotográfica. O sea, de enfoque, de selección de la foto. O sea, es un gran fotógrafo, ¿no? Tiene una cámara con un trípode, no sé qué, y el tipo, porque date cuenta que él, antes de ir a África, él a lo que se dedicaba, él era fotógrafo, era reportero y fotógrafo, y él se dedicó durante 2 años o 1 año y pico a viajar en bicicleta por Europa, cuando la gran crisis de los años 20, ¿no? La gran crisis económica, él se va de Polonia para alimentar a su mujer y a sus hijos, y entonces se va por Europa en bicicleta haciendo fotografías de templos, de iglesias, de monumentos, de paisajes, y las manda a la prensa y a las revistas de Polonia. Con lo cual él era fotógrafo. Y entonces lo que se dedicaba realmente era a mandar fotografías. Y entonces
cuando decide irse a África de una manera un poco increíble, de ingenua, porque él en este viaje que cuento, pues hay un momento en que cruza a Trípoli, a Libia, a lo que llaman los italianos la Tripolitana, que estaba ocupada por los fascistas de Mussolini. Bueno, pues él llega a África, mira hacia abajo y piensa para sí, algún día atravesaré yo esto en bicicleta. Y entonces vuelve a Polonia, vuelve a Poznań, donde vivía con su familia, se lo dice a su mujer y su mujer le contesta lo que nos contestan todas nuestras mujeres. Claro. Cuando decimos eso, le dice, pon la mesa, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Pero realmente lo hace. Pasa 1 año y medio, él se prepara además y dice que esto es un viaje muy caro y como yo no tengo dinero, pues me voy a llevar unos cuantos zolts o como se llamen, perdón. Sí. Y claro, y hacer fotografías en esa época y revelar fotografías en esa época y enviarlas en esa época. Claro. Viajes que ya no existen, viajes que ya no se hacen, pero ¿qué puede enseñar al viajero actual esta mirada de Kazimierz Nowak? Bueno, él defiende eso que defienden siempre los grandes viajeros, es ponerte en el lugar del que vive allí. Claro. No lo que ahora se llama presentismo con el pasado, bueno, pues tal, no ver los ojos no ver las cosas con los ojos de tu sociedad y tu civilización y de tu cultura, ¿no? Aunque eso es inevitable, ¿no? Tú analizas las cosas con tu criterio, obviamente, ¿no? Pero él convive con él como es el pobre entre los pobres, pues él convive con todas las gentes con las que se va atravesando, sean negros pigmeos tal, o sean los claro, boers que le cuentan. Bueno, es que estamos hablando de que tuvo contacto con campesinos tradicionales en Egipto, con tuaregs, con tutsis, con hausa, con los afrikaners del Transvaal, con, ya lo hemos dicho, la época de los pigmeos. O sea, es alucinante, o sea, porque tal vez no llegamos a entender la magnitud de ese viaje y de esa exploración, ¿no? Sí, y con los misioneros más pobres, claro. Porque con los pigmeos es muy bonito el encuentro que hace, que es que se encuentra que hay viviendo con ellos un sacerdote, sí. que también es un miserable, ¿no? Y él lo que llama la atención es que cuando se encuentra con los blancos también está con los perdedores, que son claro. los boers, que le explican cómo los ingleses han abusado de ellos, que han envenenado a sus familias, etcétera, etcétera, ¿no? Él tiene simpatía siempre, bueno, pues por el que el mundo occidental llama el perdedor, ¿no? Claro. Bueno, pues no puede perderse nadie esta muestra de fotografías históricas de Kazimierz Nowak, que va a estar en Valencia Foto hasta el 7 de julio. Pero yo creo que es imprescindible también bueno, pues leerle y leerse este libro editado por Ediciones del Viento a pie y en bicicleta, porque de verdad que es una edición maravillosa y yo creo que es un contenido extraordinario. Y luego este pobre hombre murió 1 año después de volver a Polonia, prácticamente exhausto después de ese viaje tan tremendo que hace, ¿no? No puede casi disfrutar de todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Bueno, a mí lo que me asombra es que haya sobrevivido, que haya regresado. Allí, él regresa además como parece un cuento de Navidad, porque regresa un 23 de diciembre a la estación de Poznań, de donde había partido, regresa para pasar la Nochebuena, ¿no? Y la Navidad en su casa, ¿no? Pero bueno, 7 meses después o apenas 1 año después se muere. Yo creo que de agotamiento y tal. Y date cuenta que él arrastra una malaria durante años por África, en fin, lo pasa muy mal, muy mal, muy mal. Él ya hay un momento, un tramo en el que lo hace con caballos y su gran preocupación son los caballos, el que sobrevivan porque las pasan canutas, ¿no? Él era un sufridor y... Sí. ¿Qué personaje? Kazimierz Nowak. No se olviden ni de la exposición ni del libro. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido a contárnoslo y por esta bella edición. Gracias, Antonio. Polonia se mueve es la agenda polaca en España. La cantidad de eventos culturales que tienen que ver con Polonia y que os vamos a contar para que tengáis claro dónde podéis ir durante finales de junio y todo el mes de julio. Y siempre os decimos, no hace falta que lo apuntéis porque luego todo esto está en la web del Instituto Polaco de Cultura. Bueno, vamos allá. Pues bien, empezamos. 29 de junio, atención, 2, 5, 10, 14 y 17 de julio, Piotr Beczała en el Teatro Real con I Trovatore de Verdi.
Beczała es considerado uno de los tenores más destacados de su generación, aclamado tanto por la belleza de su voz como por la intensidad dramática de sus interpretaciones. Estamos en esta ocasión ante una coproducción del Teatro Real, con la Ópera de Montecarlo y la Royal Danish Opera de Copenhague, que cuenta con el coro y orquesta titulares del Teatro Real, la dirección musical de Nicola Lucciotti y François López Ferrer y la dirección de escena de Francisco Negrín. Hasta el 7 de julio en Valencia Foto, muestra de fotografías históricas de Kazimierz Nowak, un viajero polaco que entre 1931 y 1936 llevó a cabo una de las expediciones más extraordinarias de la primera mitad del siglo XX. Atravesó África de norte a sur y viceversa, recorriendo en total más de 40.000 kilómetros. Aquí podrás encontrar su trabajo y estará en la plaza del Ayuntamiento de Valencia como parte del Festival Valencia Foto. Y el 8 de julio, atención, en el Jardín de los Sentidos del Palacio Quintanar de Segovia, concierto de Włodek Pawlik, una de las figuras más brillantes de la escena europea y único músico de jazz polaco distinguido con un premio Grammy. 11 de julio, en el Teatro Canónigos del Real Sitio de San Ildefonso, dentro del Festival Noches del Real Sitio, organizado y patrocinado por la Fundación Katarina Górska en colaboración con el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, el festival acogerá el concierto Cello y Piano con el pianista Józef Domzau y el violonchelista Antoni Bronna, jóvenes intérpretes polacos de proyección internacional. Antoni Bronna es además ganador del concurso internacional Manuel de Falla 2025, celebrado en Varsovia. El programa establecerá un diálogo entre obras de compositores polacos y españoles, combinando repertorio para piano solo y piezas para violonchelo y piano. Del 14 al 18 de julio, en Celsius 232, Jakub Samałek, el galardonado novelista y guionista de videojuegos, co-creador de videojuegos de éxito internacional como The Witcher 3 y Cyberpunk 2077, estará en Celsius 232, el festival de terror, fantasía y ciencia ficción de Avilés. Y hasta el 15 de julio, en la sala de exposiciones Hospital Valle del Nalón, en Riaño, Langreo, Asturias, exposición Gentes del Carbón, de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. La obra de Karolina Jonderko se caracteriza por una mirada íntima y comprometida que combina sensibilidad estética con una profunda dimensión social. A través de sus imágenes, Jonderko retrata la identidad, la resiliencia y la vida cotidiana de mujeres que han crecido o vivido en contextos marcados por la cultura minera. Hasta el 6 de septiembre, en el Museo Thyssen-Bornemisza, exposición de Eva Juszkiewicz, comisariada por Guillermo Solana, director artístico del museo. La muestra reúne una veintena de pinturas que reinterpretan el retrato femenino de los siglos XVIII y XIX y abordan de forma crítica y subversiva las representaciones canónicas de la belleza femenina. Y hasta el 20 de septiembre, en el Círculo de Bellas Artes, el artista polaco Rafał Milak presenta Refusal, Second Fracture dentro de la programación de Foto España 2026. La exposición traza un recorrido por los mecanismos de construcción y fisura de los relatos oficiales en Europa del Este a través de series como The Winners y Sitting, junto a murales, banderas, vídeos y materiales del Archive of Public Protest. En la exposición subraya la potencia de las prácticas colectivas como fuerzas capaces de desafiar el orden político establecido. Y para finalizar, hasta el 27 de septiembre, la artista polaca Aneta Jerzykowska participa en una exposición colectiva en el Centro de Arte Santa Mónica en Barcelona. La serie fotográfica Mama, de Aneta Jerzykowska, puede leerse como una reflexión acerca de cómo la imagen configura nuestra realidad, nuestro deseo y nuestra subjetividad. En noviembre, de hecho, la exposición se trasladará al Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde quedará hasta marzo de 2027. Pero eso os lo contaremos en próximos Polska Podcast. Bueno, esto ha sido Polska Podcast, el podcast del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Si te ha gustado este episodio, síguenos en redes sociales y suscríbete para descubrir más historias de la cultura polaca. Que pases buen verano, que no tengas muchísimo calor y do zobaczenia. Do zobaczenia. Polska Podcast es una producción del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, grabada y editada en los estudios de la oficina de Podcast 21 y presentada por Antonio Martínez Asensio.